Para comenzar con el análisis, vamos a recurrir al simulador digital, en el cual tenemos que está nombrado como simulador vectores. Está en la página web, en la lista de los simuladores de matemática, porque el vector está visto como un elemento matemático. Acá tenemos básicamente lo que es el vector. Tenemos los ejes coordenados x, y, el vector en el plano, y vamos a ver para qué podemos usar este simulador y cómo podemos conocer al vector. Inicialmente tenemos que considerar que todos los vectores con los que vamos a tratar van a ser vectores que tienen un origen, que sería este punto, ubicado en el origen del sistema de coordenadas. En este caso, el origen del sistema de coordenadas es el punto 0, 0, o sea, el par ordenado 0 de x, 0 de y, que sería correspondiente a este punto. Ahí van a empezar todos nuestros vectores, así que ese va a ser nuestro origen del vector. Por lo tanto, uno de los elementos característicos del vector, que es el punto de aplicación, ya estaría solucionado, estaría aplicado en el origen del sistema de coordenadas. Y este es el extremo del vector. Ese punto rojo es un control gráfico, de los que hay muchos en los simuladores que tenemos. Haciendo clic en el mismo y arrastrando, se puede mover el vector para distintas posiciones dentro del plano, y así hacer recorrerlo por los distintos cuadrantes. Este se llama primer cuadrante, donde tanto la X como la Y es positiva. Además está decir que el eje X es el eje horizontal, también llamado de las abscisas, ¿cierto? Y el eje Y es el eje vertical o de las ordenadas. El X crece hacia la derecha y hacia la izquierda decrece. No hagan doble flecha a los ejes, solamente flecha en el sentido de crecimiento hacia la derecha para el eje horizontal X y hacia arriba para el eje vertical Y. Cuando la X y la Y son positivas, el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, las X son negativas y las Y son positivas. En el tercer cuadrante, porque se van numerando en sentido antihorario, o sea, contrario a las agujas del reloj, partiendo desde el eje X positivo, los cuadrantes, partiendo desde aquí, primero, segundo, tercero y cuarto. En el tercer cuadrante tenemos tanto la X como la Y negativas, y en el cuarto cuadrante, como observan ustedes, la X positiva y la Y negativa. Entonces nosotros, presionando inicio, volvemos al vector predeterminado, que tiene en este caso 3 de componente en X y 4 de componente en Y. Vamos a ver los diferentes elementos de un vector y la forma de expresar un vector en forma rectangular o en forma polar. Primero ponemos la forma, está mostrado forma polar, forma rectangular. Vamos a mostrar primero la forma rectangular. Hago clic ahí en el menú desplegable que ven ustedes, forma rectangular. Y ahí tenemos las dos componentes del vector, que son estos dos vectores que están en rojo. B sub x, B sub y, ya que el vector principal es el vector b corta. ¿Cierto? Tiene la componente en x que son 3 unidades positivas y la componente en y que son 4 unidades positivas también. Entonces, ese vector está expresado en forma rectangular cuando se dan sus componentes. O sea que si yo conozco las dos componentes de un vector en x y en y, puedo reconstruirlo más bien el vector. O sea, si me dicen, en este caso que tiene 3 de componente en x y 4 de componente en y, trazo ese rectángulo, por eso se llama forma rectangular, y ubico el vector como la diagonal de ese rectángulo. Por lo tanto, se puede expresar también en función de los vectores unitarios, cosa que vamos a decir un poquito más adelante, dentro de esta misma guía teórica, como 3i más 4j. Estos son i latina y j, no confundir con el eje y, la i latina. Básicamente son los versores o vectores unitarios. Pero bueno, por el momento razonémoslo que son 3 de componente en x más 4 de componente en y. Ya vamos a ver que el versor i, o vector unitario i latina, le da la dirección y el sentido al eje x, y que el vector j o versor j, vector unitario, le da la dirección y sentido al eje y. Por lo tanto, se puede poner directamente como par ordenado 3, 4, como se hacen los puntos del plano, entre paréntesis 3, punto y coma 4, o bien se puede poner directamente como 3i más 4j, y esa es conocer a un vector en forma rectangular. Observemos que las componentes no siempre son positivas, como pasa acá, la componente b sub x y la componente b sub y, sino tal cual lo dijimos recién, la componente b sub x puede ser negativa en el segundo cuadrante y mantenerse positiva la componente en y, en este caso menos 5,22 la componente en x. Si me voy al tercer cuadrante, las dos componentes pasan a ser negativas, menos 5,80, menos 3,88.
y si me voy al cuarto cuadrante, la componente en y es negativa y la componente en x es positiva, incluso más si el vector coincide con uno de los ejes coordenados, una de las componentes puede ser 0, así que en cuanto a las componentes rectangulares de un vector, pueden ser positivas, negativas o 0, y yo conociéndolas a ambas, o sea, conociendo esas dos componentes, yo directamente lo puedo conocer completamente al vector. ¿Por qué? Porque las componentes x e y no son más que las coordenadas, podríamos decir así, del extremo del vector, o sea, de este punto. Cuando el origen está en el sistema de coordenadas, yo simplemente uno el origen con esas coordenadas del extremo y trazo el vector. Así que una manera de conocer completamente a un vector es que me den las dos componentes, la componente en x y la componente en y, que me lo exprese como par ordenado, entre paréntesis, separado por el punto y coma, siempre en un orden estricto, primero la x y después la y, paréntesis 4,38, punto y coma 3 y cierro paréntesis como par ordenado, o bien que me lo den directamente a través de la notación canónica que se llama del vector, que es esto que está acá, 4,38i más 3j. Pero no es la única forma en que puedo conocer a un vector, la forma rectangular. Hay otra forma para conocer un vector bidimensional, estamos hablando siempre en este simulador de los vectores más interesantes para nosotros ahora en el pre, que son los vectores bidimensionales, y la otra forma de conocer al vector es hacerlo en forma polar. ¿Y qué significa conocer un vector en forma polar? Significa que yo conozco también dos datos, pero en lugar de conocer la componente en x y la componente en y y trazar el rectángulo, conozco el módulo o intensidad del vector, que como ya hemos visto es la magnitud del vector, es proporcional al largo de la flecha. En una palabra, conozco el largo de la flecha, aquí marcado como módulo de b. Se utilizan las barras de valor absoluto para el módulo de un vector, como si fuera valor absoluto, aunque en realidad aplicado a los vectores son barras de módulo. Entonces uno conoce el largo del vector y además conoce el ángulo. O sea, esos son los dos parámetros de la forma polar. El módulo, en este caso 5, y el ángulo φ, 53,13 grados. Conociendo esos dos parámetros, uno también puede conocer completamente al vector. ¿Por qué decimos que uno lo puede conocer completamente? Imaginemos que conociendo el módulo, uno conoce el radio de esta circunferencia que aquí tracé. Concentro en el origen, si me da 5 el módulo, entonces yo tengo que trazar a este vector. ¿Cómo hago para trazar a un vector o dibujarlo si me dicen que su módulo es 5 unidades? Tomo un compás, hago centro en el origen, abro con 5 unidades de radio, por ejemplo 5 centímetros, si está en una escala 1 centímetro o 1 unidad, y trazo la circunferencia. Entonces, cualquier vector que comience en el origen del sistema de coordenadas y termine en algún punto de esos infinitos puntos que tiene esta circunferencia de radio 5, cualquier vector en esas condiciones va a cumplir con el requisito de tener un módulo de 5. Pero bueno, obviamente hay infinitos vectores que tienen un módulo de 5. Para individualizar entonces cuál es el vector de todos esos infinitos que me interesa a mí, es que me dan el ángulo, 53,13, el ángulo siempre medido desde el eje X, o sea, desde este eje X positivo, desde esta parte creciente o positiva del eje X, positivamente medido en sentido antihorario. Por eso desde acá hasta acá, 53 grados. Entonces de esa manera, si yo hago clic aquí, bueno, si hago clic en un punto y no le acierto al extremo del vector, pasa esto que me está pasando ahora. O sea, muevo todo el paño de dibujo. Bueno, tengo que acertar, hacer clic justo sobre el vector. Bueno, aquí, bueno, se me va moviendo el vector, me va a ser difícil enganchar otro vector con un módulo exactamente de 5. Pero lo que quiero mostrar es que ahí justo tuve suerte. Ahí enganché otro vector con el módulo exacto de 5. Pero ven que tiene un ángulo de 155 grados, 48 grados. Por lo tanto, lo que tenemos es que con el módulo y además con el ángulo queda completamente determinado el vector. Yo tengo el módulo, vuelvo a repetir, trazo el círculo o la circunferencia de radio 5 en este ejemplo. Luego con un transportador mido el ángulo y si tengo 155 grados estoy en el segundo cuadrante y trazo esa semirrecta, a donde corte esa semirrecta a la circunferencia de radio 5, ahí termina el vector. Entonces tengo el vector que cumple los dos requisitos: tener un módulo de 5, o sea, un radio, una longitud de 5 unidades, y tener un ángulo de 155. De más está decir entonces que el ángulo φ
tiene que variar entre 0 y 360. Por ejemplo, acá estamos en 180, acá estamos 200, 200 y pico, 270, llegando al límite del tercer y cuarto cuadrante, y después 300 y llegando hasta 359,999, porque después pasa a ser 0 en 360. O sea que identificando un ángulo φ, como se ve ahí sombreado en violeta, identificando un ángulo φ en un rango de variación adecuado, que sería un rango de variación de 0 hasta 360, con eso me alcanza para individualizar completamente a un vector, siendo que ya se conoce su módulo. O sea que este también es una suerte de par ordenado, o sea, es una suerte de par XY. Así que, claro, no es XY, porque no es eje X, eje Y, pero es un par ordenado en el sentido que siempre se da primero el módulo, o sea, el largo del vector, y después se da el ángulo, en un intervalo de 0 a 360. De esa manera, con un simple ángulo, colocado en ese intervalo que decimos, de la vuelta entera, yo puedo individualizar no solamente la dirección del vector, sino también su sentido. Porque, por ejemplo, si yo tuviera un vector que tuviera, supongamos que tengo un vector que está en un ángulo de 30 grados, vamos a tratar de encontrar un vector con un ángulo de 30 grados, aproximadamente, ¿cierto? Bueno, ahí tengo un vector en ángulo de 30 grados, tiene esta dirección y este sentido. Si tuviera la misma dirección, pero el sentido opuesto, recuerde el alumno que la dirección del vector es la dirección de la recta de acción, o sea que la dirección no individualiza un sentido, no indica en forma indudable un sentido. El sentido es el marcado por la flecha, o sea que con esta misma dirección el vector podría tener sentido opuesto si yo imaginariamente prolongo esta línea para ambas direcciones, o en este caso para este lado, puedo ver que el sentido opuesto lo lograría con un vector que tenga un ángulo de 210, que sería exactamente la suma de 30 grados más 180. O sea que si a los 30 grados que tenía mi vectorcito de recién le sumo 180 grados, pasa a tener un ángulo distinto, que sería el ángulo de 210. Con un ángulo de 210 ya se trata de un vector distinto del vector que tenía un ángulo de 30. Por lo tanto, estamos diciendo que con un solo número, φ, con un solo número de un ángulo φ, pero bien tomado en el intervalo que debe ser de 0 hasta 360, entonces yo puedo darme cuenta de dos elementos del vector, que son la dirección y el sentido, que clásicamente se toman como cosas separadas, pero que se terminan conociendo con un solo ángulo. Con un solo ángulo bien dado, yo me entero de las dos cosas, de la dirección y del sentido. O sea, si el vector fuera vertical y con sentido hacia arriba, tendría un ángulo φ de 90 grados. Ahora, si la dirección fuera vertical, o sea, la misma dirección, pero el sentido opuesto, entonces iría para abajo el vector y el ángulo tendría que ser igual a 270. Puede ser que el simulador tenga alguna falla en algunos puntos muy críticos, ¿no? Donde se hacen cero o se convierten en infinitas algunas pendientes, pero en general tiene que dar un ángulo de 270 grados. O sea que yo con un ángulo identifico perfectamente la dirección y el sentido. Entonces, con un número doy el módulo, que es la intensidad. Con un ángulo doy la dirección y el sentido, que sería el segundo y el tercer elemento del vector. Y el cuarto elemento ya está por definido inicialmente, que es el punto de aplicación, y que ya sabemos que trabajamos siempre con el origen del sistema de coordenadas, o sea, el punto 0, 0, como el punto de aplicación del vector. De esa manera el alumno tiene que familiarizarse con estas dos formas de un vector, con la forma rectangular y con la forma polar. Si queremos ver todo, tenemos que hacer clic en el menú desplegable y podemos ver las dos formas simultáneamente trazadas del vector, y podemos ver cómo automáticamente el simulador me va calculando, me va expresando al vector en sus componentes rectangulares, menos 3,23, 3,98, y en la forma polar, calculándome instante a instante el módulo y el ángulo, siempre tomado, como hemos dicho, en el intervalo de 0 a 360 el ángulo. De ambas maneras uno conoce un vector. Es obvio que no tienen que darme los 4 elementos, los 4 datos. Me dan 2 y nada más.
Me da la componente en X y la componente en Y, yo ya sé dónde está el vector, y ahora vamos a ver las fórmulas por las cuales, si me dan la componente en X y me dan la componente en Y, yo puedo hallar el módulo y el ángulo, que sería el pasaje de la forma rectangular hacia la forma polar. Y vamos a ver cómo, si me dan el vector definido en forma polar, o sea, definido con el módulo y con el ángulo, vamos a ver cómo hacer para expresarlo en la forma rectangular, o sea, conocer sus componentes X e Y. Esos pasajes mutuos de rectangular a polar y de polar a rectangular los vamos a ver seguidamente en el apunte teórico, los vamos a justificar y también vamos a hacer énfasis en el uso de la calculadora para poder hacer el traspaso de vectores bidimensionales de una forma a otra. Bien, volvamos a la tecla inicio y vamos a expresar lo último que tenemos acerca de este simulador de vectores. Acá abajo hay dos suertes de botones, uno que dice rectangular a polar y otro que dice de polar a rectangular. Vamos a hacer clic en uno de ellos y al hacer esto se abre una ventana secundaria, flotante también como la primera. La vuelvo a ubicar para que se pueda ver bien en la imagen. Y entonces acá tengo un simulador adicional, es un simulador secundario que se llama solamente desde adentro del simulador principal y que permite en forma exacta pasar un vector de la forma rectangular a la forma polar, porque mientras lo hacíamos con la otra ventana del simulador principal, también se podía hacer, pero yo tenía que estar, supongamos que yo quiero tener un vector que tenga, qué sé yo, 6 y 2j, o sea, 6 de componente en X, 2y, tengo que acertarle mucho, me cuesta mucho llevar el punto hasta lograr que las dos componentes tengan el valor exacto que yo quiero. Entonces, como son puntos deslizables, no tengo la posibilidad de ir cambiando en forma muy minuciosa o decimal por decimal las componentes. Entonces, por eso hice este este simulador adicional que va a permitir, que no tiene controles gráficos, pero que los controles son numéricos, o sea, se van tipeando en estas ventanas y de esa manera uno puede poner un valor exacto para la componente en X y para la componente en Y. Entonces uno da de dato la componente en X y la componente en Y y obtiene como resultado la forma polar, que sería el módulo, o sea, el largo de la flecha y el ángulo, como ya hemos dicho, ¿cierto? Bien, acá otra vez volvemos al vector inicial, que es 3 de X, 4 de Y, o sea, 3Y latina más 4J, al vector. Si yo quiero cambiar los valores, yo puedo ir cambiando de 0,10 en 0,10 con este pulsador, 3,10, 3,20, etcétera, etcétera. Fíjense lo que pasa cuando cambio la componente en X y no cambia la componente en Y. Es obviamente que el rectángulo se modifica en una forma determinada, no cambiando su altura en este caso y sí cambiando su base, pero al cambiar una sola de las componentes rectangulares, B sub X, hace cambiar las dos componentes de la forma polar. Observen acá cómo van cambiando las dos formas de la componente polar cuando tanto el módulo como el ángulo, cuando toco una sola de las componentes. Lo mismo me pasaría si tocara la componente en Y. Por ejemplo, acá la hago disminuir y luego la hago ser negativa, la componente en Y. Recuerden ustedes que la componente en Y puede ser positiva, negativa o cero, igual que la componente en X. En cambio, el módulo nunca puede ser negativo, porque el módulo es el radio del vector. Eso no lo dijimos, pero es muy importante. Está dentro de la definición del vector en forma polar. El radio de esa circunferencia es el módulo del vector y nunca puede ser negativo. O sea que no hay vectores, es obvio que nosotros no podemos trazar un círculo con un radio negativo. El extremo es el valor de 0, que sería un caso muy extremo, donde el vector es llamado el vector nulo. Obviamente el vector nulo no tiene módulo, o tiene un módulo igual a 0, pero el módulo siempre es positivo o como extremo 0, pero el módulo de un vector no puede ser negativo nunca, y lo vamos a observar ahora, como variando las componentes del vector, el mismo puede disminuir. Observen cómo va disminuyendo el módulo, pero nunca se hace negativo, disminuye hasta un cierto punto, en este caso luego vuelve a aumentar el módulo, que es el largo de la flecha, pero nunca es negativo. Piensen ustedes que no por el vector tener una componente en 0, por ejemplo, supongamos que pinto ahí, marco el 0, Enter en el simulador. Bueno, acá me falló el ángulo. Bueno, el ángulo a veces falla cuando una de las componentes
es exactamente 0. Vamos a tocar un poquito mover un poquito de 0 justo para que no caiga en una situación de falla el simulador. Pero bueno, básicamente ahí tenemos una componente prácticamente 0, que es la componente en X. Entonces todo es componente en Y. Y aunque la componente en Y sea toda negativa, por ejemplo menos 6,40, sin embargo su módulo no es negativo. El módulo es 6,40 positivo. No va a ser negativo porque vaya para abajo, ni va a ser negativo porque vaya para la izquierda. Supongamos que le pongo 0,01 de nuevo a la componente en Y, pero le vamos a poner un valor negativo a la componente en X. Por ejemplo, acá tenemos un vector que todo X es todo X, pero todo X negativo, porque no tiene nada de componente en Y, o casi nada de componente en Y, B sub Y. Todo componente en X, todo negativo, todo va para la izquierda. Entonces tenemos a un vector que tiene menos 5 unidades según el eje X, o sea, menos 5 versor Y, como le vamos a llamar, pero el módulo es 5. Nunca es negativo el módulo. Fenómeno. Bien, vamos a volver a este simulador adicional con el cual estábamos trabajando. Si yo quiero tipear un valor en particular, por ejemplo, menos 3,54, lo tipeo ahí, aprieto Enter o Intro y se carga ese valor. Lo mismo si quiero tener un valor determinado de X, por ejemplo, menos 4,23, Enter, y va el vector a estar, en este caso, en el tercer cuadrante, porque tiene las dos componentes negativas. Entonces, observen ustedes cómo este simulador hace el traspaso del vector que yo quiera exactamente, y no tengo que andar con un control gráfico haciendo equilibrio para llevar el puntito al extremo del vector a un lugar donde me cueste mucho hacerlo, ¿no? En este caso yo coloco las dos componentes, le doy Enter y me lo convierte a la forma polar, dándome el módulo y dándome también el ángulo. Bien, enseguida vamos a ver, cuando hablemos del uso de la calculadora, vamos a ver que cuando uno trabaja con la calculadora en la modalidad pol, que es cuando uno pasa el vector de rectangular a polar, ya lo vamos a explicar bien, el ángulo, en lugar de darlo en el rango de 0 hasta 360, el ángulo φ, que es el segundo parámetro de la forma polar, el primer parámetro del módulo, ese ángulo vamos a ver que no se da de 0 a 360, sino la calculadora lo va a dar entre menos 180 y más 180. O sea que cuando el vector esté en el tercero y en el cuarto cuadrante, el ángulo lo va a dar negativo. Por ejemplo, acá dice 230, supongamos que dijera 230 exacto. ¿Cuánto le falta para llegar a 360? 130, ¿o no? Bueno, en lugar de dármelo la calculadora más 230, que es orientado positivamente, el ángulo orientado positivamente es antihorario, me lo va a dar en forma negativa, o sea, en forma horaria, que es arrancando el eje X positivo, pero arrancando para abajo. Entonces vos ahí vas a tener 130. Menos 130. Entonces si la calculadora me dice menos 130, yo sé que no está mal. No está mal porque me lo ha individualizado perfectamente la dirección y el sentido. Porque la calculadora trabaja en el rango, vuelvo a repetir, desde menos 180, arrancando ahí en el cuarto cuadrante, en el tercer cuadrante, hasta más 180. Y cuando están los dos primeros cuadrantes, lo da bien, como nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, si está en el segundo, la calculadora para estar en el segundo tiene que tener una componente ni positiva. Vamos a sacarle este signo menos. Si está en el segundo, acá me da 129,93. Bueno, la calculadora me lo va a dar bien. 129,93. Me lo va a dar exacto. Cuando esté en el primer cuadrante, también la calculadora me lo va a dar exacto al valor de phi que yo trabajo en este simulador. Pero cuando estemos en el cuarto cuadrante, por ejemplo por acá que está a 330, pongámosle, le faltan 30 para llegar a los 360 grados, que es toda la vuelta, entonces la calculadora me lo va a dar como menos 30 el ángulo. Pero también me permite individualizar perfectamente la dirección y el sentido. Puesto que si tuviera esta dirección, pero sentido para arriba, me lo daría como más 150.
y por lo tanto no hay ningún problema. Es una forma diferente de expresarlo, pero está bien individualizado. Bien, de esa manera se puede pasar el vector de rectangular a polar. Vamos a cerrar esta ventana adicional y vamos a volver al simulador original y vamos a hacer clic en esta otra tecla, polar a rectangular. Clic ahí, se abre otra ventana, la voy a volver a colocar encima del visor de nuestra pantalla y tenemos que ahora hacemos el pasaje contrario, desde la forma polar hacia la forma rectangular. Así que aquí me han dado de dato la forma polar, que son el módulo del vector, o sea el largo de la flecha, o sea el radio de esta circunferencia en azul, y el ángulo medido desde el eje X positivo. Bien, 5 de módulo y 30 grados de ángulo. Es el vector predeterminado. Ahora, si ahí lo ha pasado automáticamente a la forma rectangular, me ha dado 4,33 la componente en X, 2,50 la componente en Y, con los versores 4,33Y más 2,50J, fenómeno. Y ahí me ha dado esas dos componentes. Si yo quiero cambiar el valor, puedo, no hay controles gráficos acá tampoco, sino que los controles son numéricos. O lo puedo cambiar de a saltitos, como acá, 5,10, 5,20, etc. Si lo dejo apretado, sigue aumentando indefinidamente el módulo. Observen que cuando yo varío el módulo, no se modifica el ángulo phi, o sea, en este caso estoy modificando solamente el módulo, y eso está modificando a las dos componentes rectangulares, como es lógico, del vector, a la componente en X y a la componente en Y, ¿no? Y luego negativo no puede ser, lo mínimo que hay es el módulo 0. No puede haber un módulo negativo. Bien, esto es lo que pasa cuando modifico el módulo. Si modifico el ángulo, también el módulo puedo poner un valor particular acá. Podemos poner, por ejemplo, 3,47. Enter y se carga con ese valor. No es necesario ir de 0,1 en 0,1, sino puedo ponerle el valor que yo quiera, ¿cierto? Incluso si a partir de ahí empieza a aumentar, va de 0,1 en 0,1 desde ese punto que marqué yo. Fenómeno. Acá vamos al ángulo ahora. Fíjense lo que pasa, vamos a volver al módulo 5. Fíjense lo que pasa cuando el ángulo lo aumento sin tocar el módulo. Al no tocar el módulo, ven que el vector empieza como a dar vuelta, pero siempre con el mismo módulo, o sea, con el mismo radio, con la misma circunferencia. El ángulo puede llegar solamente hasta 360. En la práctica llega hasta 359,99999 porque 360 corresponde al ángulo 0. Si el vector tuviera la dirección esa de 360, se considera 0 y no 360, que en realidad serían como una suerte de dos ángulos de alguna manera coincidentes. Bien, observemos que al aumentar el ángulo, esa suerte de minutero del reloj va en sentido antihorario, ¿no? Si lo quiero hacer que vaya en sentido horario, lo tengo que hacer tomar ángulos negativos. Bueno, este simulador no me permite, por supuesto, tomar ángulos negativos, pero yo sé que en mi calculadora van a aparecer los ángulos negativos cuando el vector esté en el cuarto cuadrante, por ejemplo por acá, o en el tercer cuadrante, van a aparecer ángulos orientados negativamente, o sea, en el sentido de las agujas del reloj. Lo que se puede hacer acá es disminuir el ángulo y ahí podemos ver esa suerte de movimiento manteniendo el radio. Y fíjese cómo se modifican las dos componentes de la forma rectangular cuando uno varía solamente el ángulo de la forma polar. Bien, esto me permite pasar entonces del vector de polar a rectangular. O sea que el alumno, lo que pretendo que logre en este momento es familiarizarse con qué es un vector en el plano, cómo el vector, que es muy importante para la física, porque expresa magnitudes que de otra manera no se podrían expresar, como la fuerza, la velocidad y otras más, cómo el vector en el plano puede ser expresado en forma polar, conociendo el módulo y el ángulo, o sea, el radio de este círculo y el ángulo, cómo se puede expresar en forma rectangular, conociendo sus dos componentes en X y en y cómo se puede pasar de una forma a la otra, por lo menos conceptualmente, lo estamos viendo ahora, porque obviamente el alumno no tiene el simulador para hacerlo durante la prueba de ingreso a la facultad, pero nosotros vamos a ver las formas de hacerlo mediante la calculadora y también la forma de lograrlo razonando y aplicando las fórmulas
que justifican este tipo de traspaso.